Nos escuchamos. Skin Talk Podcast, siempre a tu lado. Skin Talk Podcast, tu belleza revelar. Skin Talk Podcast, te vamos a cuidar. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Hoy hablaremos un tema que creo que muchas personas se quedan con la incógnita. Hoy hablaremos, doctora, ¿por qué no me dura el Botox? Y para eso hemos traído a una invitada sumamente especial. Pero muy especial. Es la doctora Elena Fernández, un ícono de la dermatología, una de las pioneras en aplicación de toxina botulínica en el país, en realidad. De las primeras personas que la aplicó en nuestro país y pues una de las expertas en dermatología estética de nuestro país. Mentora, amiga, hermana, porque si digo mamá me mata. Consejera. Ajá. Y la amamos. Un aplauso para la doctora. Doctora. De verdad, este es un espacio que yo me siento bendecida por Dios, por estar con estas mujeres empoderadas que son madres, hijas, hermanas, esposas y cómplices en el ejercicio profesional dermatológico. Me siento más que orgullosa, no de hablar de un tema como la toxina botulínica, sino de estar con ustedes. Gracias, doctora. Amamos, de verdad. Doctora, vamos a iniciar este tema hablando. Cuéntenos un poquito de cuándo inicia la doctora Elena a utilizar toxina botulínica. Siempre y cuando no se hable de mi edad. Así es. Pero en el año 2000 comenzó, ¿verdad?, ya a saberse de la toxina botulínica para uso del estrabismo. Y en el 2002, pues me arriesgué a ir a California a ver cómo se ponía la toxina botulínica. Señor, y solamente era el entrecejo, voy a señalizar, o glabela, la frente y las patas de gallo. Hasta ahí vinimos con el conocimiento desde San Diego, California. Fue una experiencia donde unos discípulos de Loca Rutter, que fueron los pioneros en descubrirlo, pues nos dieron ese entrenamiento. Y por supuesto, solamente lo aplicábamos en el tercio medio. No como hoy en día que ya... En el tercio superior. En el tercio superior. Porque es cierto. Entonces, porque ya hoy en día aplicamos en la nariz, en el ala nasal, en los maceteros, en el cuello, en el escote, en las mamas, hasta en las piernas. Sí. Claro. Porque claro. hay que decir ya cómo las cosas van evolucionando. Porque Así eso es es. la medicina. Doctora, yo me Continuidad. puse en el trapecio También. para liberar Muy bien. los músculos del cuello. Me Muy fue bien hecho. súper fenomenal. Y hoy en día también se usa para todos los trastornos musculares Y neurológicos. la migraña. ¿Por qué? Porque el envío de la toxina a las células neuronales no solamente va al músculo, sino también va al nervio y va a las glándulas. Por eso hoy en día en el mundo estético, no solamente para arrugas dinámicas, también lo hacemos para sudoración. Claro, Y claro qué que sí. bueno que podemos contar con la toxina botulínica para tales fines. Es bueno también hablar de que la toxina, porque como todos conocen, ¿verdad?, lo que es el Botox. Botox es una marca. O sea, es una marca, realmente fue la pionera, pero existen otras marcas de toxina botulínica igual de buenas, igual de eficaces, igual de científicamente estudiadas y demás. La toxina botulínica, como bien decía la doctora, aparte de hacerse para hiperhidrosis, que es la sudoración y eso, de hace un tiempo para acá, la dermatología estética ha venido revolucionando y ya lo usamos mucho más para prevención, más que Exacto, para corrección claro. de arrugas dinámicas. Cuando vemos esos pacientes jóvenes que antes decíamos, no, un paciente de 25 años no se puede inyectar toxina. No es ya lo común, realmente uno va evitando. Las arrugas no tienen una edad, sino que más bien vemos pacientes, vemos genética de pacientes, epigenética de pacientes, que están también muy de moda, que ese es otro tema que vamos a hablar en algún momento. Y pues... Yo quisiera abundar en ese sentido la importancia de que sea un médico calificado dermatológico. Exacto. ¿Por qué? Porque va a evaluar el paciente individual.
puede ser después de los 18 años, porque a un menor de edad no le vamos a aplicar Botox. Claro. Pero después de los 18 años, usted evalúa, porque cada paciente Es es diferente. una condición diferente y tiene una genética diferente, tiene gesticulación diferente. Totalmente. Es decir, que nosotros, los dermatólogos, somos los capaces de evaluar ese paciente, ver ese músculo cómo anda y qué dosis y qué concentración aplicar para obtener el resultado de una satisfacción adecuada del paciente. Y también que desde hace un tiempo para acá también anteriormente los pacientes tendían a verse muy frisados, ¿verdad? Ya eso no se utiliza, ya no es así. O sea, ya los pacientes no se ven tan frisados y eso es como el miedo. Yo siempre le digo a los pacientes lo que se nota porque está mal hecho, porque realmente no debe notarse, que el paciente ni siquiera tiene. Sí, yo creo que de manera de aporte es algo que desde hace un tiempito los pacientes nos llegan a la consulta con mucha preocupación. Doctora, me voy a deformar. Yo no me quiero ver esa cara. No es lo mismo la toxina botulínica que los rellenos, los fillers, que son los que utilizamos para rejuvenecimiento y para dar volumen. Eso es algo que tenemos que tener pendiente. Recordar que la toxina botulínica lo que va a hacer es disminuir los músculos de la expresión facial. Con esto no buscamos paralizar, que como bien dice Ilse anteriormente, esa era la tendencia. Pero ya en los últimos años la tendencia a lo que la dermatología estética es embellecer tus propios rasgos y a disminuir algunos signos del envejecimiento como tal. Totalmente. Así es. Dejar la persona lo más natural Claro que posible y sí. que siga siendo esa persona. Exacto. También algo que he notado entre muchos pacientes es que muchos de ellos tienen temor y me dicen, doctora, es que si yo me pongo la toxina botulínica, uno se vuelve adicto. Oyen esa palabra, adicto. Y yo le digo, ¿cómo va a ser? No te vas a volver adicto. A verse es que, bellos. doctora, es que me dicen que luego me voy a ver más arrugada que No, cuando yo eso estaba. Yo le pasa. digo, es un error. Claro porque que sí. incluso, no sé si a usted le pasa, el paciente te viene cada vez más Mejor. con menos líneas de expresión. Las líneas adinámicas y ya hay disminuyen. estudios y se ha visto que en pacientes que tienen 20 años de colocación de toxina botulínica, lo que se ven es hasta más jóvenes y rejuvenecidos. Totalmente. Yo le digo a los pacientes, bueno, no importa, yo tengo casi 40, ¿verdad? Desde los 30 ya me pongo toxina. Y yo desde los 27. Ella lo pueden decir. Y tengo también casi realmente- 40. Y realmente a mí no O sea se me nota. que- Yo No. se lo digo a los pacientes para que entiendan qué es lo que pasa. Y pasa mucho que personas cercanas te dicen, pero es que tú no necesitas Botox. Pero no necesitamos porque tenemos Botox. Exacto. Exactamente. Es correcto. Yo también digo, si la toxina botulínica hiciera daño, yo estuviera intoxicada y en otro lugar. Porque imagínense, desde el 2002 aplicándome toxina Interno en UCI, botulínica. doctora. Mire, bueno, hablando, la doctora lo conoce bastante bien sobre mi profesor de dermatología estética, el doctor Pérez Atamoros. Francisco Pérez Atamoros. Él decía eso, decía si la toxina hiciera daño desde el 1985, que él se está poniendo y está perfecto. Incluso hay fotos de comparaciones de médicos que se ponen toxina y el tiempo en que se ponen la toxina, pues que se ven mucho mejor 10, 15 años después que mucho antes de cuando iniciaron a ponerse la toxina. Y en internet hay una foto de una actriz, yo soy malísima para el nombre de las actrices, que a los 27, a los 28 y a los 40 y tanto. Y se ve mucho mejor ahora a los 40 y tanto que a los 27. Y es por la aplicación Claro, y claro. obviamente la aplicación de la dermatología estética en general, no solamente de toxina botulínica. Pero entrando un chin en materia, vamos a hablar un chin, doctora, de por qué no le dura la toxina botulínica A algunos pacientes. pacientes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y vamos a definir, no me dura. ¿Cuánto tiempo quieren los pacientes que la toxina le dure? No, ¿y cuánto tiene realmente que durar? Porque Exacto. anteriormente se le decía al paciente 6 meses a un año, pero Eso no ¿qué tan existe. cierto es eso? Ese cuento de ciencia ficción. No, y después de la pandemia peor, con los anticuerpos del COVID, etcétera, se ha visto que realmente ya no está durando tanto. Yo vuelvo como y reitero, qué bueno es evaluar un paciente, porque en esa evaluación del paciente hay que decirle primero que hay muchas marcas, pero hay que enseñarle esa marca, porque no Exacto. todas han sido aprobadas por las autoridades regulatorias sanitarias. Y eso es una buena práctica, porque
muchas veces se aplica cualquier toxina, entonces inciden en que me dura menos. Vamos a hablar primero de calidad del producto, de que tenga autoridad regulatoria sanitaria, que es lo que avala, como si fuera la FDA, la EMA, la australiana, etcétera, etcétera. Entonces, que ese distribuidor que tenemos en República Dominicana, quien nos hace llegar la toxina, conserve, en el caso que así lo merece, la cadena de frío. Sí, muy porque importante. eso, si no se mantiene esa cadena de frío, exceptuando las marcas que no lo necesitan, puede ser que no le dure y sea inherente al transporte de la toxina. Claro que sí. Y eso es muy importante hacerlo notar. Que ahí, perdón que interrumpa, ahí el paciente esa parte no la maneja. Esa es la importancia de acudir donde una persona realmente es responsable de su trabajo. Es correcto. Porque el paciente va a ponerse Botox, pero el paciente va a confiar en lo que su médico le está inyectando. Entonces, es importante nosotros como médicos y ustedes como pacientes, el paciente acudir donde personas preparadas, responsables, y nosotros como médicos poder tener la certeza de que le estamos ofreciendo al paciente lo mejor que tenemos al alcance. Claro. Otra cosa muy importante es que fuera del transporte es la dosis que el paciente lleva. A veces Claro. dice, yo nada más quiero aquí, pero no más de ahí. No, usted como profesional tiene que enseñarle, yo tengo una carpeta donde le enseño los músculos. Nos movemos de manera integral, hasta el cuerpo es integral. Entonces, todo, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior, todo se mueve a la vez. Entonces, si usted no le explica bien al paciente, puede poner o la dosis innecesaria o la dosis llevándose del paciente. No, mejor cuando usted tenga la capacidad de pagar, entonces, porque el paciente paga por este servicio y además las toxinas de buena calidad son bastante caras. Es decir, que el paciente tiene que estar bien empoderado de lo que nosotros como profesionales le estamos transmitiendo. Esa es la dosis que usted lleva. Ahora, ¿qué pasa? Ese promedio de tiempo son 4 a 6 meses, como mucho. Pero si usted quiere verse más natural y le pongo menor cantidad, eso se va a ir en menor tiempo. Claro que Tenemos que sí. ser claros, precisos Ahí y entra, concisos. ahí entra el baby botox. Que comentábamos, Carolina, cuéntanos acerca del baby botox. Bueno, eso mismo, que el baby botox es cuando los pacientes nos piden, queremos que tú nos pongas el baby botox, es una dosis inferior, una dosis mínima. Entonces esta dosis lo que va a hacer es que nos va a durar menos. Pero no es una marca. No, baby pero botox no es una. Botox es mercadeo. Es Es mercadeo. toxina lo que te están poniendo. Que ese Es el lo punto. mismo, lo único es que tal vez la dosis es menor y entonces esa dosis se va a ver muy bonito porque te va a hacer tu efecto, pero te va a durar menos en el tiempo. O sea, puede ser que 2 meses ya se te está comenzando a ir el notar. efecto. Entonces los pacientes dicen, ay, pero que eso no me duró. Pero Fue usted que lo solicitó. Pero ellos lo solicitan porque le da mucho miedo y por ser la primera vez. Y otra cosa importante a destacar son los pacientes deportistas. Sí, ¿Cuál es la totalmente. experiencia de Pero- ustedes? Bueno, hay que decirle muy claro, depende de su metabolismo, no todos tenemos el mismo metabolismo. Claro. Aquellos que se ejercitan y aquellos que viven una vida de pesas, les va a durar porque usted gesticula a medida que está en ese mundo del deporte, que es muy bueno, pero hay que hacer la advertencia al paciente. Claro. Hay incluso, hay medicamentos que hay que averiguar, un aminoglucósido, por ejemplo. Hay que investigar, ¿usted tiene algún tratamiento que esté llevando en ese historial clínico? ¿Por qué? Porque Exactamente. los aminoglucósidos producen muerte neuronal, entonces el paciente, y entonces no se me nota Y no hizo y nada. no hizo nada. Es decir, que por eso, reitero nueva vez, evaluación dermatológica adecuada, porque tampoco se la voy a poner a una paciente embarazada ni una paciente que esté lactando. Entonces, en todo ese contexto de evaluación tenemos que darle una mirada al paciente. Otra cosa
importante que ha sucedido en los fabricantes de la toxina es que antes comenzaron a diluir el Botox, me acuerdo, con mucha cantidad de proteína. Y esa cantidad se dio cuenta la industria que al paciente le desarrollaban anticuerpos Sí. neutralizantes. Claro. ¿Y qué ha pasado? Que hoy en día se ha bajado esa cantidad de proteína. Y próximamente, pues, la toxina, como primicia en este espacio, va a estar diluida con péptidos. Y está en Estados Unidos ya aprobada. Qué bien. Para que Doctora. sí. Y preguntando, hicimos la elección correcta del producto, hicimos la evaluación correcta del producto. El médico certificado. El médico certificado. Hicimos la aplicación de las cantidades correctas en base a la fuerza muscular que persona. pudimos evidenciar en ese paciente. Evaluación clínica. Evaluación clínica, historial completo. El paciente acude y te dice, doctora, pero yo siento que esta vez me duró menos que la vez anterior. ¿Qué puede estar pasando? ¿Cuál es ese tipo de paciente que, tomando en cuenta todo lo que debe ser, pudiese comenzar a presentar algún tipo de resistencia? En esa evaluación clínica también yo averiguo si tiene alguna enfermedad neurológica, que puede ser, porque no todo el mundo dice la autenticidad de Exactamente. su O inmunológica condición, también. o tiene un factor inmune. Entonces, no me lo dijo. No estoy diciendo que el paciente no me lo va a decir siempre, pero hay que tomar en cuenta eso. Y también la técnica de aplicación es muy importante, porque no es lo mismo, o sea, si tú no pones la dosis donde va y la cantidad que va, puede crear una desarmonización en la expresión, en la cara. Pero he visto en el transcurso del tiempo que realmente el paciente que se le dicen las cosas adecuadamente y que se le plantea muy profesional, el paciente confía. Ahora, puede ser que el paciente haya desarrollado anticuerpos contra esa toxina. Entonces vamos nosotros como médicos a revisar si es esa, porque si no, lo ponemos en pausa y le decimos que vuelva unos meses después a aplicarse aquella que tiene menor cantidad de proteína. O que no tiene. O que no tiene. tenga. Y esos pacientes, doctora, que esto es algo que pasa mucho, usted sabe que hay de todo. Sí. Hay pacientes que de repente quieren inyectarse antes de los 3 meses. Sí, Ajá. eso Entonces, no se debe. eso es un dato muy importante que yo le hago mucho énfasis a mis pacientes. Yo tengo pacientes que vienen, por ejemplo, que se inyectan de forma regular y que ya a los 3, 4 meses, cuando comienza a irse el efecto de la toxina, porque ojo con esto, la toxina no es que usted amaneció un día y se me fue el efecto a los 6 meses, a los 5 meses, a los 4 meses. No, la toxina comienza al cuerpo a eliminarla progresivamente. Sí, es algo paulatino. Exactamente. Entonces, de repente, cuando el paciente comienza a recobrar esos movimientos sectoriales por algunas áreas A del verse tercio las superior, arrugas. exactamente, el paciente acude y te dice a los 3 meses, ay, yo sé que no me toca todavía, pero pongo un chin aquí porque ya comencé a tener movilidad y no me gusta. Eso es sumamente frecuente y sumamente peligroso, porque lo que uno le está evitando al paciente es precisamente eso, que desarrolle anticuerpos ante la toxina. Es correcto. Hay que tener en cuenta, el Botox es una forma en la que yo trato de, en un lenguaje llano, explicárselo a mis pacientes. ¿Qué te El parece Botox, si decimos toxina? bueno, exacto. Toxina La botulínica. toxina. Ok. La toxina botulínica va a durar en el cuerpo de cada persona el tiempo que esa persona tarde en eliminarla. Aquí van a interferir muchas cosas, hábitos, genética, ejercicio, estilo de vida, Calidad de alimentación, sueño. calidad de sueño y otras cosas más de las que hemos mencionado. Pero esa molécula va a durar en tu cuerpo el tiempo que tu cuerpo tarda en eliminarla. ¿Qué pasa? Cuando usted le da al cuerpo, imagínense que le dimos una dosis antes de tiempo, ¿qué hace el cuerpo? Tiene memoria. Entonces, cuando Claro. vuelve a tener contacto con la molécula nueva vez, la reconoce más fácil y tiene mayor capacidad para eliminarla. Destruirla. Y aquí viene el paciente que comienza también a presentar una menor durabilidad.
Una cosa importante también, señores, cuando una persona se pone una antitetánica, acuérdense que la toxina viene de una bacteria, Obviamente. Clostridium, y la antitetánica también viene del Clostridium tetani, entonces puede haber un choque inmunológico y ese choque inmunológico evita que tenga un efecto. Yo creo que esas aportaciones que tú has resumido es importante, pero vuelvo y digo, es eso, que a medida que evaluamos bien los pacientes y le explicamos y lo empoderamos, porque el paciente puede regresar, pero vamos a ponerlo en otra área. Porque si se puso en el tercio superior, no, yo te la puedo poner en el tercio medio, en el tercio inferior, o en el escote. O sea, siempre hay que el paciente edificarlo. Y yo creo que este es un espacio de educación a que la gente oiga profesionalmente lo que es investigación médica y lo que hasta hoy día existe para aplicarle a los pacientes. Y otra cosa importante, yo creo que hay cosas que los pacientes en una consulta dermatológica, porque pasan por alto. O sea, muchas veces me dicen, pero ¿por qué usted manda hacer tantos análisis? O sea, sobreentienden. Claro. Como que nosotros solamente es algo muy superficial. Me pasa todos los días, doctora, pero ¿y todo tu análisis para qué? ¿Por qué? Y se inyectan, por ejemplo, se ponen vacunas y no lo dicen, o sea, porque entienden que el dermatólogo no debe saberlo. Y como bien dijo Zenelio ahorita, no solamente, y usted, la vacuna del COVID. O sea, muchas veces cualquier refuerzo de cualquier vacuna puede hacer que una toxina dure menos. No, pero y- el paciente no lo sabe y no lo dice porque entiende que nosotras no debemos saberlo. Y la enfermedad como tal. O sea, Exacto, ahora sí. mismo hay muchas enfermedades virales que crean anticuerpos, no nada más el mismo COVID. El COVID, la gente cree que no, pero el COVID todavía está. Totalmente. Y en plena pandemia, todos los dermatólogos nos dimos cuenta que realmente la toxina no estaba durando por la misma creación de anticuerpos que tenía el virus como tal. Y o hay sea una que- disminución en unas 3 semanas en la durabilidad de aquellos pacientes que han tenido COVID reciente. Y eso es buena, esa Y no acotación. solo COVID, dengue. A mí me pasó una también. paciente con dengue. La paciente se había puesto toxina, vamos a decir, 2 meses antes. La paciente se vio bien mala. O sea, estuvo ingresada por dengue. Y luego la paciente llega a mi consulta y me dice, doctora, mire, pero realmente este Botox no me duró. Pero ahí entran un sinnúmero de factores inmunológicos que tienen un impacto significativo. o sea, el sistema inmune son células de batalla que Claro. obviamente si tú tienes un virus va a atacar el virus, Pero todo pero lo si demás. la toxina está ahí también va a atacar la toxina y la va a degradar. No, Entonces, y qué bueno que es así. A veces los pacientes no lo entienden. Y yo le digo, todo lo bueno no dura, señores. Todo lo bueno se va. Y tiene que ser así. O sea, lo que se quede o es permanente, no se lo ponga. Sencillo. Otra cosa importante recalcar es que muchos pacientes se colocan el Botox, pero luego van de nuestra consulta a hacerse cualquier tratamiento de radiofrecuencia, de Excelente. otras Ay, aparatologías, sí, que sí. lo que van a hacer, que se le va a ir todo el efecto de la toxina. Y yo le digo a los pacientes, ¿te vas a hacer algún tipo de tratamiento de ultrasonido, Sí, claro. radiofrecuencia y Cualquier este tipo de tecnología cosas? en el Todas esas mundo. tecnologías van a hacer que esa toxina se degrade, casi que no le va a durar absolutamente nada. Y ojo, no solo la radiofrecuencia. A mí me ha pasado, me tocó concomitantemente una paciente a la que se le hizo una corrección de sonrisa gingival. Es los puntitos que se ponen aquí, en el orbicular del labio. ¿Qué pasa con la paciente? La paciente se está dando depilación láser Ay, mi amor. por los vellos Gracias. del bigote. Y la toxina, efectivamente, me decía, pero es que van 2 meses, 3 meses, y ya yo me río y se me ve la encía. O sea que ya tú sabes, o sea que Sí, sí. influyó ahí en el Bastante. que no le Claro, duró. porque lo destruye mucho más rápido. O sea, ese receptor se regenera mucho más rápido. No, y que hay procedimientos que es importante saber que no son compatibles, porque a veces se entiende que todo lo que es para antiedad, todo lo que es para rejuvenecimiento, yo me lo puedo hacer al mismo tiempo, y no es así. Si usted se está poniendo toxina para hiperhidrosis, no se puede estar dando láser para depilación de axila. Es lógico, claro. Claro. Si usted se está poniendo Botox, no se puede ir a entrar en un ciclo de radiofrecuencia. Exacto. claro. Entonces, primero una cosa y luego otro, es tener un organigrama, pero esa es la importancia de ir al especialista correcto. Y hacer un plan de trabajo.
Sí. O sea, evaluar el paciente y hacer un plan de acuerdo a lo que el paciente tiene y quiere. Aquí, ojo, porque muchas veces el paciente llega a una consulta pidiendo muchas cosas que quizás no es lo que el paciente debería hacerse o necesite realmente. Entonces, ahí entra un profesional adecuado que debe de situarte. O sea, no solamente es aplicar un producto por aplicarlo, sino es para que tú te veas mejor. O sea, a mí me pasa en la consulta que muchas veces yo rechazo al paciente para ponerle cierta cantidad de cosas y le tengo que explicar, o sea, se supone que yo debería de ganar con esto, o sea, pero no, porque para que tú te veas mejor. No es lo que tú entiendes en tu cabeza que debe de ser, porque el profesional médico es uno. O sea, si yo voy donde un otorrino, yo voy a hacer lo que el otorrino me diga porque yo no sé de eso. Asimismo, cuando uno va a un dermatólogo, uno sobreentiende y tiene que ir con una persona que uno tenga la total confianza para que entienda los consejos que uno le va a dar, porque va a ser por y para su bien. La belleza es armonía. Tú no puedes quitar esa armonía del rostro por cosas que realmente a ti no se te van a ver bien, aunque en otra persona sí. No, y que no es vender cantidad de unidades en el tema del Botox. No se trata de uno como profesional vender jeringas, se trata de uno poder brindar resultados. Exactamente. Ese es el costo real de las cosas, brindar un resultado. Y a largo plazo, que el paciente esté satisfecho. Hoy en día también quiero hacer una acotación que veo que llegan muchos pacientes referidos porque tuvieron en un salón de belleza o en un área de estética, se lo aplicaron pero no saben cómo se lo aplicaron y uno ve tantos efectos, primero de mala aplicación, segundo de que ustedes no saben qué le pusieron y cómo vienen. Entonces, en sentido global yo quisiera afianzar el concepto de ir siempre donde un especialista que esté certificado si usted anda buscando resultados satisfactorios. Y seguridad. Y seguridad, satisfactorio y seguridad, eso es correcto. Porque a medida que tú sientes que a veces te dicen los pacientes, no, yo sé que con usted no, yo se lo muestro el producto, fuese quien sea, y lo diluyo, porque la dilución más la adecuada también hace. Claro. Y lo diluyo delante del paciente, mire, y es nuevo y para que usted lo vea. Porque eso empodera al paciente en una cosa que se llama confianza. Que si eso se pierde en una relación médico-paciente, no hay nada que buscar. Totalmente. Y ojo con esto, ¿qué pasa con el Botox? Porque nos pasa a todos, el que usa Instagram, o sea, te salen muchas publicaciones, un curso para aprender, o sea, los puntos, tú ves un dibujo de un paciente para pintarlo, para aplicación de Botox, y es algo muy mecánico. Cualquiera pudiera sentirse con la capacidad y seguridad de hacerlo, porque un puntico va aquí, otro va aquí, pero no se trata de eso, la anatomía varía. Exactamente, en cada paciente. En cada paciente. Y un punto más... Un músculo frontal, el músculo frontal tuyo es totalmente diferente al mío. Y si tienes cirugía de lifting antes, Peor. Peor. Que la anatomía se modifica. La Peor anatomía se aún. modifica, señores. Hemos visto tosis, o sea, Sí, párpados que se caen, o cejas que se elevan, procerus que se ve horrible, o sea. Entonces, es simplemente un llamado a la conciencia de siempre ustedes como pacientes saber dónde acuden. Y algo importante, porque yo siempre digo que todo el que hace le puede pasar. No significa que el profesional adecuado no le pasen cosas. La diferencia está en que esa persona que te está tratando sepa manejar las complicaciones que puedan ocurrir en el Exactamente. momento. Que eso Muy es lo bueno. más importante. El que hace es el que le pasa. Sí. El que no hace no le va a pasar nada, ¿ok? Pero lo importante es eso, que el profesional, tú estés 100% seguro de que es una persona eficiente y que cualquier cosa pase, te va a resolver. Es correcto. ¿Alguna área favorita que ustedes tienen donde se pongan, donde les guste poner el Botox porque sienten que es un resultado favorecedor para los pacientes? Doctora. Bueno, a mí me encanta el tercio superior A mí también. y el cuello y el escote, porque así, ¿verdad? Mi amor, el Incluso cuello lo y el mejor, escote se olvidan. Y es importante porque cuando este músculo que está aquí se llama platisma, jala para abajo. Si usted no lo controla, porque Ese cuello se gobierna luego. Luego se gobierna. Es decir, que es mi predilección.
porque realmente en el tercio medio pues utilizamos también la toxina, pero menos frecuente porque hay los bioestimuladores y los fillers. Pero en sentido general, esto es el refrescar nuestra piel, el vernos cada día, porque le digo que desde el año 2002 me estoy aplicando toxina y yo creo que me veo natural. Excelente, espectacular. Yo creo que con eso, ¿verdad? Ya nos despedimos por hoy. Para nosotros es un placer estar con la doctora. Recuerden que tu piel habla, nosotras escuchamos. Donde tu piel habla, nosotras escuchamos. Skin Talk Podcast, siempre a tu lado.